to the Ethics Guild. Dicen que la mente consciente es un jinete y el subconsciente es un elefante de 5 toneladas. Lo sientes todos los días de tu vida. Está presente. Si tu subconsciente no está de acuerdo con tu conciencia en algo tan simple como dónde ir o por qué hiciste algo, tu yo consciente está allí para el viaje. Tu conciencia es un pasajero, agarrándote por una vida querida para que la elección correcta se haya hecho. Y sin embargo, tratamos de convencernos de que debíamos ir por ese camino. De todos modos, hoy de la serie de conferencias sobre la conciencia, vamos a revelar el mundo del subconsciente. En algún lugar de nuestra conciencia hay un lugar que nunca duerme. Es el reino de lo automático, lo ancestral y lo arquitectónico. Piénsalo. Si tu conciencia es lo que te hace sentir libre, tu punto localizado de integridad, tu ira, yo diría tu guía, entonces tu subconsciente es el puente que se conecta con. Esa es la comunión entre todo lo que tienes y todo el potencial que aún tienes por convertirte. Llamamos esto el sótano, donde la verdadera ética, la verdadera identidad, tu verdadero yo está golpeando en este lugar oscuro donde debatirás y creas tu propia historia moral que se convierte en tu vida. Es en el ganglio de Basilea donde se forman tus prejuicios, donde tus convicciones luchan contra el mundo y luchan contra ti mismo. Y también donde cuando normalmente tenemos ese sentimiento visceral, ahí es donde se almacena. Y para saber más, bajemos al universo del subconsciente. Comencemos el capítulo 1. ¿Por qué no podemos ser 100% conscientes todo el tiempo? Para entender el subconsciente, tenemos que entender la biología que se forma. ¿Por qué el subconsciente se siente pesado y existe? Y es su presente que te recuerda sobre las cosas importantes que debes debatir sobre las decisiones de la vida, la moral, la ética y, lo que es más importante, las consecuencias de tus decisiones. Es la batalla entre tus impulsos primitivos y el orden moral que conoces, decidiendo lo que es mejor para ti cada día. Y esto nos lleva a las preguntas: ¿por qué tenemos un subconsciente? ¿Qué hay allí? ¿Por qué no podemos simplemente ser 100% conscientes todo el tiempo y sentirnos más ligeros? Para entender esto, tenemos que entender cómo sobrevivimos, cómo era nuestro mundo hace 10.000 años. Y la respuesta corta es que nuestro cerebro es un órgano hambriento de poder. Requiere mucha energía. Es solo el 2% de nuestra masa corporal o peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% de nuestra energía. La conciencia es un software caro. Si tuviera que pensar conscientemente en su frecuencia cardíaca, su digestión, su respiración y las fibras musculares exactas necesarias para mantenerse erguidos mientras caminamos, nuestra batería se agotará en minutos. No podemos sostener el consumo de energía para pensar en todo y todo en todo momento. La mente consciente maneja aproximadamente de 40 a 50 bits de información por segundo. El proceso subconsciente 11.000 de bits por segundo. Pensemos en que la conciencia es casi un destello como un ser. El subconsciente es toda la red eléctrica de una ciudad. Y tal vez esta es una de las razones por las que sentimos nuestro subconsciente en todo momento. Pero para entender esto un poco más, ¿cómo se diseña el subconsciente? Tenemos que pensar en el motor del hábito y lo que crea el motor del hábito en nosotros. La ganglia basal es importante, pero ¿qué es? Aquí es donde las descargas del cerebro resuelven problemas. Tomemos un ejemplo. Cuando aprendes a conducir por primera vez, requiere tu corteza prefrontal, tu conciencia, cómo razones, piensas y planeas. Pero luego lo que sucede es que una vez que aprendes a conducir, ahora puedes conducir sin pensar. Se convierte en segunda naturaleza instintivamente. Y esto es porque la ganglia basal la ha convertido en una macro subconsciente. Nuestras reacciones éticas también viven aquí. Si tenemos un sesgo subconsciente, los ganglios basales lo ejecutarán antes de que el yo soberano, el tú, el yo incluso se dé cuenta de que se ha tomado una elección. Es casi como esto se incrusta una vez que se aprende y se le solicita para que no tengas que volver a hacer el trabajo. Tal vez el cerebro crea eficiencia para reducir los costos de energía. Y hemos hablado de la amígdala, que es nuestra archivista emocional. Archiva todo para nosotros desde el espectro emocional. La amígdala también procesa información y, en este caso, amenazas en 20 milisegundos, el doble de velocidad que la corteza visual consciente.
Esta es la razón por la que el cuerpo siente la verdad de lo que está sucediendo en una situación antes de que el cerebro pueda etiquetarlo. Esta es la razón por la que también sientes ese hoyo en tu estómago antes de saber que te están mintiendo, estás siendo engañado o sientes una amenaza. Como podemos ver, el cerebro está diseñado para ir simultáneamente al pasado y al futuro para predecir el mejor presente posible. Pero el por qué reside en la comprensión de la base del subconsciente y sus pilares sobre cómo fue diseñado y para qué propósitos. Para entender mejor esto, tenemos que entender cómo sabemos que el subconsciente existe y es simple, simplemente se filtra. Lo vemos en nuestros sueños, en los deslizamientos en la lengua y en los patrones de nuestras vidas que juramos que no hemos elegido. Hablemos un poco para entender mejor esto sobre Freud. Sigmund Freud tuvo un enfoque interesante, que podemos llamar la bóveda de represión de Freud. Pero, ¿qué es la bóveda de la represión? Pensemos en el determinismo psíquico, que nada sucede por casualidad. Si tú o nosotros no podemos conciliar un deseo con nuestra propia moral y nos coloca como una olla a presión y nos come vivos, continuamente pensamos y debatimos internamente. Ese debate es una disonancia cognitiva. Nos sentimos ansiosos porque la energía está siendo utilizada para mantener la puerta de la bóveda cerrada. Queremos mantenerlo cerrado porque tenemos miedo a la verdad, pero ¿cómo podemos superarlo? Necesitamos una solución soberana para esto. Tenemos que hacer un inventario radical. Tenemos que nombrar el impulso de represión que deseamos, que tenemos, que hemos estado pensando. Una vez que lo nombramos y lo etiquetamos, se convierte en datos importantes para nosotros, y es mejor gestionarlo que tratarlo como un fantasma que te persigue. Enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestras ansiedades y enfrentar nuestra depresión es el primer paso para empezar a construir una relación donde con nuestro miedo, primero organizar no solo nuestras ideas y emociones, sino también racionalizar cuando estas emociones se basan en mentiras y tratan de construir vergüenza y culpa para mantenerte rehén. Pero si aprendemos técnicas fisiológicas para calmarnos y neutralizar esa emoción para que procedamos con una narrativa diferente, que conduce a una acción diferente y conduce a resultados diferentes, que conduce a nuevos datos. Y ahora comenzamos a construir no solo una nueva historia, un nuevo pasado, sino también a crear un futuro más brillante, en el que el mundo no va a ser perfecto, pero definitivamente va a sentirse mejor y ser mejor y tener mejores resultados. Y no muy lejos de la idea de Freud, también hemos llamado a Jung. La biblioteca ancestral de Jung es bastante interesante. Argumentó que poseemos planos o arquetipos comunes. No sabemos lo que es un héroe o un enemigo. Nuestra biología ya lo sabe identificado sin hacer el estudio. Pero esto también tiene un efecto en nuestra psique porque podría crear una posesión arquetípica, porque podríamos empezar a actuar como un mártir, victimizándonos a nosotros mismos de un tirano, tratando de controlar todo sin siquiera darnos cuenta, porque esa ha sido la narrativa. Pero ¿cómo podemos resolver esto? Teníamos que tener una imaginación activa, ya que estos pensamientos y emociones intrusivos vinieron primero. Tenemos que reconocer el guión porque viene una y otra vez. La ansiedad y la depresión son ambiciosos ciclos intrusivos de pensamientos y emociones, muy repetitivos, pero conscientemente podemos elegir reescribir el final. En este caso, usar tu imaginación es fundamental porque podemos pensar fácilmente en las infinitas posibilidades positivas o posibilidades neutrales hasta el comienzo de una narrativa. Otro pilar interesante es el motor de inferioridad de Adler. Esto es más teológico. Estamos atraídos por metas, porque comenzamos la vida pequeña. Todos comenzamos, o la mayoría de nosotros comenzamos, pero de hecho, biológicamente, todos comenzamos desde un comienzo humilde, vulnerables. Nuestro subconsciente está preparado para superar eso, creando un estilo de vida único, no solo para protegernos a nosotros mismos o a nosotros mismos, sino para abrazar la comodidad y la supervivencia. Pero los efectos de esto también pueden crear una cinta de correr interminable de logros, de querer comer el mundo, de nunca volver a sentirse vulnerable. Piénselo, en el mundo de hoy hay una necesidad de tener siempre más. Tenemos éxito, pero nunca se siente suficiente. Y la pregunta es ¿por qué? Si tenemos tanto, ¿por qué no estamos satisfechos? Y es simple porque nuestro motor se percibe que siempre hay una falta. Y aquí es donde también generamos comparaciones poco saludables. Casi como tratar de mantenerse al día con los Jonas.
Nos volvemos menos fácticos, lógicos y más emocionales. Y este desequilibrio también crea envidia y ambición excesiva. Para superar esto tenemos que cambiar nuestros intereses sociales sobre cómo queremos ser percibidos, sobre lo que queremos mostrar al mundo que somos poderosos, inquebrantables. Simplemente cambiando el objetivo de sentirse superior a ser colaborador nos ayuda a cambiar toda la narrativa sobre cómo sentimos que siempre tenemos una necesidad cuando en realidad es solo un deseo. Es solo un deseo, es la necesidad de cumplir con nuestro instinto primordial. Otro pilar es esa fábrica de hábitos. ¿Qué es eso que hacemos todos los días? ¿Qué es automático y priming para nosotros? ¿Qué tipo de decisiones tomamos para crear nuestra propia cultura interna? Pero para entender esto, ¿por qué creamos hábitos y nos sentimos seguros en estos hábitos? Tenemos que entender la importancia de la economía cognitiva. ¿Qué es la economía cognitiva? Es el cerebro que se automatiza para ahorrar calorías. El cerebro está tratando de ser una máquina eficiente con su energía. La razón es porque no sabe si necesita sobrevivir en el siguiente segundo. Piensa en cómo el cerebro premisa o media priming carga una respuesta basada en señales ambientales antes de que siquiera lo piense. Buen ejemplo. ¿Alguna vez te has asustado cuando entras a una habitación y todos aparecen con una sorpresa? Sientes toda la sensación y recibes las señales de lucha, huida y congelación antes de pensar que es una fiesta sorpresa. Tu cuerpo es tu cerebro y tu cuerpo está preparado para huir, luchar o congelarse antes de que puedas mirar a tu alrededor y decir, oh, es seguro. Es por eso que es tan importante que tengamos una vida reactiva para que podamos tener un cerebro que se sienta más controlado, más organizado, y lo que vemos todos los días produce eso. Cuando hablamos a nosotros mismos con un tono de voz específico, o por ejemplo, no limpiamos, no organizamos nuestra habitación, y lo primero que vemos es desorganización. Nuestro estado de ánimo cambia automáticamente en el entorno que creamos para nosotros mismos. Es por eso que es tan importante que diseñemos el entorno para que nuestra salud mental esté a gusto consigo misma, en paz. Y a veces tenemos que cambiar esas señales, curar el espacio en el entorno en el que vivimos para que nuestro cerebro sea capaz de decir, ok, todo está bien, nosotros tenemos el control. Solo una pequeña sugerencia, si puedes dejar post-it notes que te eleven la moral. Si tu lugar está limpio y organizado y huele bien, practicas yoga, meditas y escribes, ¿cómo te sientes? Puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes sobre ti mismo y el entorno. Tú existes todos los días. Y para entender otro pilar importante de nuestro subconsciente, tenemos que pensar en Horny Safety Blueprint. Y esto se basa en la seguridad relacional. Piénsalo. Nos movemos hacia, en contra o en un camino de los demás para mantenernos a salvo del abandono. ¿Alguna vez has estado en una relación que fue tóxica, pero aún así has elegido estar allí porque no quieres sentirte solo? No querías sentirte abandonado. Tenías miedo de estar solo. Esto es exactamente lo que estamos hablando. Cuando hacemos esto, creamos puntos ciegos relacionales. Percibimos una crítica neutral como rechazo. Lo que quiero decir con esto es entonces cuando estamos solos, en lugar de reconectarnos con nosotros mismos. Con ese tiempo que tenemos solos, nuestra cabeza empieza a conspirar y sabotear que ya no eres deseado, que has sido rechazado, ya no te necesitan. Tenemos que aprender a criarnos a nosotros mismos a través de esta emoción, y esto sucede mucho con los niños de acogida, las personas que no han tenido ambos padres o uno de los padres los abandonó, o el novio dejó, o la novia dejó, o se divorció. Tu valor nunca es quitado, siempre está ahí. Pero para descubrir que necesitamos identificar cuál va a ser nuestra estrategia cuando decidamos o una circunstancia te ha puesto solo. Y lo primero que debemos hacer es proporcionar esa seguridad a nuestro yo interno. Te daré un buen ejemplo. Bueno, las cosas no funcionaron, pero ya sabes, ahora hay infinitas posibilidades y tengo tiempo para reinventarme, para realmente encontrar lo que necesito y lo que quiero y perseguir las cosas que no podía perseguir porque no tenía tiempo. O en el caso de que un padre o madre o padres no estén allí, ¿qué es lo que aprendes mientras navegabas por tu cuenta? ¿Qué fuerza adquiriste de ella? ¿Cómo te construyó eso y cómo se convirtió en una nueva integridad para ti? Que el día que tengas un hijo nunca abandonarías y el pensamiento de que perder una batalla no significa que pierdas la guerra.
Usted puede perder 1000 batallas, pero perder la guerra solo requiere que usted o nosotros paremos para perseguir nuestra paz mental, nuestros objetivos y nuestro propósito. Siempre, siempre es bueno decirnos lo decididos y perseverantes que somos y recordarnos todas las grandes cosas que hemos logrado y las cosas que no hemos logrado. También estemos agradecidos por eso porque no sabemos si eso nos hubiera condenado en lugar de construirnos, y es porque nunca existió. No lo necesitas porque ya tienes lo que necesitas tener. Y mientras debatimos sobre todo esto, también tenemos que pensar en esa voz dentro de nosotros, esa voz que siempre responde. Incluso yo mismo en este momento, haciendo este podcast, estoy hablando contigo, y sin embargo, mi subconsciente está hablando conmigo, tratando de guiarme en la dirección correcta para producir el mejor podcast que podamos hacer por ti. Y esta es la pregunta interesante. ¿Por qué se siente como si hubiera otra persona dentro de nuestra cabeza? ¿Por qué el subconsciente habla como si existiera por sí mismo? Pero para entender esta pregunta, tenemos que ver cuál es la modularidad de la mente. El cerebro no es un solo yo, es una colección de módulos especializados. ¿Por qué el subconsciente te habla? Porque es un motor predictivo, es por eso que te guía. Habla con usted para que pueda tomar la mejor decisión posible para la consecuencia correcta o la consecuencia positiva. Quiere que evites el dolor, el sufrimiento, la muerte, el hambre, la molestia. Está constantemente ejecutando simulaciones basadas en tu pasado, tu historia, tu narrativa, las cosas que has visto para protegerte a ti o para protegernos en el futuro. También se siente como otra persona dentro de nosotros porque es un procesador independiente, porque tampoco usa palabras. Utiliza impulsos, imágenes, memoria y sentimiento somático para mantenerte consciente de por qué deberías tomar una elección o no. Piénselo, cuando decimos que somos un fracaso o soy un fracaso, estamos alimentando la fábrica de hábitos, no solo una palabra, estamos alimentando un comando al cerebro. Es por eso que es importante que no solo aprendamos a neutralizar la emoción para que podamos pasar de tristes, deprimidos a neutrales, sino que luego comencemos con la narrativa para sentirnos mejor, para progresar de neutrales y aprendamos a lograr los resultados y entornos más positivos para nosotros mismos. Y comienza con cómo creas la narrativa para crear una acción que crea nuevos datos y crea un nuevo camino que está en el cerebro para predecir un futuro mejor. Y lo que es más importante, ¿sabes cómo convertir tu miedo en un aliado? Es por eso que es importante que cada vez que repite un pensamiento, fortalezca una vía neuronal. Esto se llama potenciación a largo plazo. Cuando cambias conscientemente tu diálogo interno, estás usando tu corteza prefrontal para vetar los ganglios basales. Simplemente diciendo que soy capaz de aprender de este error en lugar de que soy un jodido, nunca puedo hacer las cosas bien, soy un fracaso. Estás literalmente redirigiendo el flujo eléctrico de tu cerebro y piensa que si no tenemos una buena narrativa, sentimos pérdida en nuestra propia identidad. Nos ahogamos en la ansiedad, pensamientos negativos automáticos, pero tenemos que entender que nuestro subconsciente no está roto. Simplemente se ejecuta en un guión de supervivencia, algo que era útil antes pero hoy no es útil. Y te mantiene como rehén dentro de ese pasado y entrena nuestro subconsciente o conciencia con qué tipo de relación quieres tener con el miedo. Y el miedo no es solo tu instinto de supervivencia, es una gran parte de ti que te mantiene vivo todos los días. Y piénselo. Si no tenemos una relación con eso, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones para nosotros mismos, especialmente cuando navegamos por lo desconocido? Y también tenemos que entender que el miedo no es un error, no está ahí para destruirte o destruirnos a nosotros. Lo que es un punto de datos y uno importante. Cuando nuestra amígdala se dispara, en lugar de luchar, ofrecerle un apretón de mano. Dale un abrazo, da la bienvenida, reconócelo y sé neutral. Exprésalo. Reconozco este sentimiento como miedo. Este movimiento desplaza el poder a la sede soberana. Para remediar estos trastornos emocionales, debemos utilizar los recursos somáticos. Tenemos que evitar preguntarnos, ¿por qué nos sentimos así? En cambio, averigüemos dónde vive, de dónde proviene, por qué hay técnicas de cría que le ayudan a navegar por dónde viene esto, dónde procede.
Y una vez que puedas neutralizar esto y estar en su entorno y estar bien con ello, estás mostrando al ganglia basal que todo está bien y necesita estabilizarse. No hay nada que temer. Y también, si sientes que estás perdiendo tu identidad, déjame recordarte que la identidad se construye un pequeño acto intencional a la vez. Cada vez que usas tu integridad sobre un hábito, le dices a la mente que ahora tenemos una nueva estructura. Y puedes practicarlo en cualquier lugar sin ninguna vergüenza ni culpa. Especialmente cuando sentimos miedo, recordemos que el miedo es solo energía. Esa sensación es solo energía, pero nosotros somos los que la dirigimos. Y cuando sentimos que no tenemos una identidad, recordemos que no somos nuestros hábitos, que somos la conciencia que elige nuestro valor. Y cuando nos sentimos inseguros, digamos a nosotros mismos que estamos seguros dentro de nuestra propia integridad y que estamos en paz. Al final, somos los arquitectos de nuestra propia mente. Vamos juntos a viajar hacia el dominio ético cuando hagamos un diario, o nosotros. En un viaje hacia nuestro subconsciente. ¿Cómo queremos identificar las cosas que tememos, las cosas que necesitamos frente a las cosas que queremos? ¿Cómo procesamos la percepción de perspectiva? ¿Cómo podemos ampliar nuestro punto de vista? ¿Y cómo usamos nuestra lógica, nuestro orden moral, nuestra ética, nuestros valores para equilibrar nuestros deseos? ¿Cómo podemos medir las posibles consecuencias de nuestras decisiones para obtener un mejor resultado? Requiere mucha inteligencia emocional y mucha práctica. Esto no ocurre en un año, unos meses de práctica. Esto requiere mucha práctica, mucho estudio y mucha comprensión de nosotros mismos. La inteligencia emocional es tan importante como tener un título académico. Usted puede ser el más inteligente en la sala y aún así tomar decisiones catastróficas porque usted no sabe cómo manejar el miedo o nosotros no sabemos cómo manejar el miedo. Es por eso que en mi programa 4G Champions nos especializamos en inteligencia y te guiamos desde las diferentes 4 etapas de crecimiento. Así que un día te convertirás en el maestro de tu propia psique, pero también puedes mentorar a otros en ese viaje. Es hora de que comencemos esta renovación y renovemos la forma en que nos vemos a nosotros mismos para ver un mundo diferente. Para lograrlo necesitamos expertos y mentores que nos guíen. Esto va más allá de sesiones de terapia, es mucho más profundo. Esta es una educación completa para que siempre se sienta libre en paz independientemente de cómo se sienta. Y incluso cuando te sientas más abajo, también puedes disfrutar del abajo porque valorarás los altibajos como solo ser parte de tu viaje, parte de tu vida y una oportunidad para crecer. Esto ha sido el subconsciente. No olvides suscribirte, me gusta comentar y te veré la próxima vez con el podcast The Unconscious You're Loving the Ethics Go. ¿No quieres perderte ningún nuevo episodio? ¿Quieres formar parte de nuestro panel y ser nuestro invitado? Suscríbete, déjanos un comentario like, ser parte de la comunidad de The Ethics Go Podcast. Necesitamos más personas, como necesitamos personas que sean valientes, que hablen de lo correcto para defender la justicia y convertirse en uno de nosotros. Sé parte de la comunidad de podcasts éticos y registremos las infinitas posibilidades, donde nos convertimos todos. No te olvides de suscribirte.